A diferencia de todas las artistas que han nombrado y han hablado hoy, Josefina Oliver no tuvo conciencia de la obra que hizo. Sí, en su diario, que siempre lo iban a buscar para dirimir alguna cuestión de algún día, pero no unió todo lo que tuvo con fotografía y con collage. Todo esto aparece en el año 2006, cuando se me ocurre pedir a su nieta Isabel Balaguer un gallo para ver qué escribía. Y cuando lo abro, veo con asombro que tiene como 45 fotos adentro adheridas por Josefina. Pero lo más increíble es que esas fotos eran iguales a 100 que yo había encontrado en la casa de mi madre, que eran de nuestra abuela, Catalina Oliver, hermana de Josefina. Josefina nace en 1875 en Buenos Aires y muere también acá en 1956. Sus padres habían venido 5 años antes de Mallorca, de España, y ella se casa con un primo, Pepe Salas Oliver, con el que tuvo 4 hijos y 8 nietos. Muestra ella en sus trabajos, ya sea en textos o en fotos, la clase media a la que pertenece, con sus casas, con sus patios, con su vestimenta, con sus paseos. Y también a Buenos Aires, que es una ciudad que ama entrañablemente. Vivió varios años en Mallorca, como 25, y no deja de acordarse de Buenos Aires y de las maravillas de nuestra ciudad. Que la representa tanto en fotos como continuamente en el diario. Su diario tiene 20 tomos con 8.400 páginas, en donde agregó unas 2.100 fotos propias y ajenas y una decena enorme de sueltos. Escribe desde 1892 a 1956, a 2 días antes de morir. La fotografía la comienza de forma vocacional, con amigos y con su padre, en el año 1897. Pero así como los demás dejan de fotografiar, ella no, y la fotografía pasa a ser un eje en su vida. Y además es como que le abre la puerta a otras formas de arte visual, en donde ella empieza a iluminarlas o colorear las fotos, llega a colorear 1.100 fotos. Pero el detalle interesante es que los vidrios que ella sacaba no tenían más que 9 por 12 centímetros. Y sin embargo, los papeles de las paredes de los cuartos que ella muestra, todas las flores están pintadas por ella o de colcha. Es asombroso. También Josefina se destaca por sus autorretratos, que llegan a ser 100, y por las fotos que toma a todo su entorno, amigos y parientes, que siempre le pedían. El color además es lo más llamativo de ella, sobre todo en una época en donde era todo en blanco y negro o sepia. Crea a lo largo de los años unos 200 collages y 190 postales hechos con sus propias fotos. Y a partir de 1948 comienza a hacer unos libros de curiosidades, como ella los llama, y cuenta en el diario: día precioso, fui a Peuser, compré un libro de 200 páginas para pegar láminas, 25 pesos. A las 6, mate. Empecé a pivotear en el libro La vida de Martín Fierro, reproducción de cuadros, etc., hasta la hora de cenar. Meses después, dice: saqué de Word las hojas iluminadas para hacer un tomo. Son 200 láminas de mujeres en colores maravillosos. Me acosté a las 2. Ya en 1952 escribe: jueves 8, buen día. Concluí de pegar un álbum de interiores. Por desgracia, estos 3 álbumes se perdieron, pero el que sí quedó es una maravilla por el eclecticismo que tiene. Hay dibujos de niños, está la mujer intelectual americana al lado de la hilandera mallorquina, un poema de Hamlet, un homenaje como mujer a Evita, aunque a ella la habían encarcelado 8 meses antes por antiperonista. Hay poesías, está la fonética racional. Es un libro maravilloso. Josefina edita una obra entramada, en la que genera un cuerpo único donde integra fotografía, collage y textos. En él se encuentra una indagación sobre la mujer,
pero sobre todo el testimonio del tiempo histórico que le tocó vivir, con todos los adelantos del progreso que hubo hacia fines del siglo XIX y toda la mitad del XX que le tocó. Y los momentos traumáticos también que vivió de las revoluciones y las guerras, tanto en nuestro país como en el exterior. Toda su obra está sobrevolada por un humor sesgado que es simpaticísimo, y también algo que para mí es un rasgo personal ejemplar, porque tiene una respuesta transformadora a las adversidades que tuvo en la vida, como la enfermedad mental de su madre, el desprendimiento de retina de un ojo que perdió la vista, la muerte de un nieto y el suicidio de una hija. Son hechos que sobrelleva con enorme dolor, pero resurge de ellos a través del arte. Y había dicho recién que es importante volver sobre las artistas que en su momento fueron consagradas, conocidas, pero que ahora desaparecieron, por así decirlo, de la arena pública. Y perdón que lo diga, pero ¿cuál más importante aquellas que no fueron conocidas y consagradas y que ahora podemos conocer también? Digo, hay una tarea muy loable de ustedes en esto, ¿no? Mostrarnos artistas desde las más renombradas, desde las pioneras institucionales, como la primera directora del Museo Nacional, hasta las que trabajaran en la intimidad de su hogar, que también producían arte con humor, ¿no? y confesar a veces por las historias que vivían. Les decía que esto va a ser una ronda, vamos a cambiar un poco el sentido nomás, de arbitraria que soy, así que Patricia, creo que se quedó el micrófono, ¿no? ¿Sí? Bueno. La siguiente pregunta que va a recorrer en esta ronda es ¿qué pieza única? Se hace que esta es una tarea dificilísima. Podrían elegir del artista de la que hablaron y qué nos quieren contar sobre esa pieza única. Bueno, mi pieza única van a ver una mujer que está vestida como bandera argentina. Es un autorretrato de Josefina que se hace en la alegoría La Patria. Está hecho en octubre de 1900 y dado por el color con el que ella pinta de celeste los costados de su vestido. Además, se puso una joya de típica mallorquina que colgaba hasta la rodilla. Y esa joya es como si fuera un sol refulgente que nos habla del sol de mayo de la independencia. En la mano derecha tiene un abanico que, bueno, hoy en día se sigue usando, pero no era como se usaba en la época colonial, que estaban todo el tiempo. Y ella usa como peinado un rodete, que es como si fueran las mujeres próceres, ¿no? Y bien de la época colonial, un poco por una reminiscencia greco-romana también. En este caso, es una escenografía muy ajustada la que ella hace en la imagen, una patria sobria, sin excesos. Acá no es una Marianne despechugada que está llevando todas las masas con la bandera atrás y alengándolas, no, sino que es la patria personificada en una paz constituida. Lo que pasa es que Josefina fue instruida en la escuela pública de Sarmiento, escuela que estaba dedicada a hacer entrar en la cabeza de los miles de inmigrantes que llegaban a nuestra historia nacional. Entonces ella es impresionantemente patriota, digamos, y cómo recuerda todas las fiestas. Por ejemplo, en su diario, ella dice el 25 de mayo de 1909, fiesta patria, íbamos a salir de día, pero lo dejamos para la noche. Nos fuimos al escritorio con mis cuadernos. Leí todos los 25 de mayo desde 17 años atrás. Olinda Bozán es una actriz que tiene más de 70 años de trayectoria, así que voy a tratar de ser breve. Olinda Bozán pertenece a una tradición, la que se llama del actor cómico popular argentino, que se inicia en el circo y del circo llega al teatro. Dentro de esa tradición hay otros actores como Pablo Podestá, como Enrique Muiño, como Luis Arata. Ella nace en Rosario el 21 de junio de 1894 en el marco de una familia uruguaya de circo. Justo estamos viendo Olinda.
Su padre, Enrique Bossani, era clown y su madre, Rosa, tenía un número de amaestramiento de palomas, o palomas amaestradas. Ella ingresa a trabajar en el Circo Anselmi desde los 5 años, junto con ayudando a su madre en este número de palomas amaestradas. A los 7 debuta como trapecista en la barra fija. Del mundo del circo pasa al teatro cuando su familia se incorpora junto a su madre y a su hermana Ida en la compañía de los Podestá, de los hermanos Podestá. Y allí comienza de muy niñita a actuar como pillete, hacía de niñito, de varón, ¿sí? Sobre todo porque Jerónimo Podestá decía que parecía un niño, entonces hacía como de niño malcriado o de canillita o de pillete en esas obras. Así que ingresa al teatro como oficio familiar, por eso no tiene formación teatral, incluso su educación la hace en el marco de la compañía junto a su madre, casi no asiste a la escuela, acompañaba a su madre a las funciones y a los ensayos y con ella estudiaba. Los primeros papeles son sin letra, como les decía, y de niño, y luego cuando se incorpora, Pablo Podestá se separa de la compañía de su hermano Pepe, y ahí las tres, la madre y la hermana y ella, pasan a la compañía de Pablo Podestá y ahí comienzan sus primeros roles como dama joven, ¿sí? Luego se va de la compañía y se integra también con su madre y su hermana a la compañía de Vitone y Pepe Podestá, donde tiene su primer papel importante como dama joven en 1911 en la obra de Sánchez Gardel, Después de Misa. A partir de ahí comienza a incorporarse a otras compañías, está en la compañía de Florencio Parravicini por 4 años, donde empieza a hacer ya obras, como ella dice, grandes, donde empieza a tener un sueldo regular, y eso le va a permitir proponerle a la madre que la madre deje de trabajar y mudarse de un conventillo a un departamento. Para ella eso es algo muy importante. En el año 19 se integra a la compañía de Vitone Pomar, donde hace sainetes y revistas. Entonces en esta compañía ella alterna 3 roles, ¿sí? El rol de la actriz cómica, que va a ser el rol que va a desarrollar toda su vida, el rol de dama joven y el rol de bata clara. En el 24 se incorpora con su sobrino Paquito Busto, hijo de otra de sus hermanas, a la compañía del género chico criollo que dirigía Pascual Carcavalo, y fue en ese espacio, este es el espacio de consagración de Olinda como actriz única, porque hace realmente sus mejores presentaciones y eso le permite también tener un trabajo con seguridad, y este éxito hace que se anime a convertirse en cabeza de compañía y empresaria teatral. La primera compañía la hace junto a su sobrino Paquito Busto, que era un actor con el cual ella actúa muchas veces a lo largo de su historia, era su sobrino, y luego en el 29 ya se presenta ella como cabeza única de compañía. A partir de ahí es el periodo, digamos, de mayor auge de su carrera. Se presenta, sigue siendo cabeza de compañía, se presenta en muchísimos teatros, con gran éxito. Incluso hay autores que escriben obras especialmente para su lucimiento, como por ejemplo Antonio Bota y Nicolás Viola escriben para ella Los maridos quieren conga y las mujeres también, que se estrena en el año 1946 con gran éxito. Pero a partir de la década del 50 ya pasa de ser una artista cabeza de compañía y comienza a tener roles secundarios en el teatro y va a incursionar en la radio y la televisión. También Olinda participó muchísimo, fue actriz cinematográfica, filmó 70 películas, la primera en 1915 y la última en 1976. Lo mismo, en el centro de su carrera hace papeles centrales y luego hace papeles, a partir de la década del 50, hace papeles secundarios, y el cine es lo que ha permitido que su rostro sea conocido, ¿no? Y reconocido no solo aquí en Argentina, sino en América Latina y en España.
Olinda fallece el 10 de febrero de 1977, a los 83 años, en plena actividad, estaba contratada para hacer una obra de teatro con Mirta Legrand, pero bueno, tras una complicación de una operación, fallece. Era realmente, sumó a lo largo de su vida el reconocimiento de muchísimo público, de la crítica, de sus propios colegas que valoraban su comicidad, que se extendía tanto dentro como fuera de la escena. Bueno, la obra elegida, si ustedes ven la serie de fotos de Olinda Bozán, es la primera, ¿sí? La primera foto, porque todas las fotos que traje son parte del acervo, justo, ahora viene, son del acervo del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, y este es un hallazgo que hice en un archivo que donó un investigador, Jacobo de Diego, porque si ustedes vieron, firma como Olinda Podestá. Esta foto la destaco justamente por eso, porque es una de las pocas fuentes históricas que nos habla de su breve casamiento con Pablo Podestá. Yo les dije que cuando Pablo se separa de la compañía de su hermano Pepe, tanto la madre como Olinda y su hermana se van con él a la compañía, y Olinda a los 14 años, en contra de la voluntad de su madre, se casa con Pablo Podestá, que era un actor consagrado de 34 años. En los diferentes reportajes que he leído de ella, va diciendo que ese matrimonio tuvo duraciones diferentes. En unos dicen un mes, una semana, 6 meses, un año, pero claramente es un matrimonio que tiene esa breve duración, entre otros motivos porque la joven Olinda tenía una mirada idealizada sobre el exitoso actor. Y la quiero citar, dice: lo admiraba a Pablo como lo admiraba a todo Buenos Aires. Comencé a presumirle, estaba embobada. Me parecía algo gigantesco, me sentía halagada cuando me hablaba, porque me hablaba no un hombre, sino el ídolo de Buenos Aires. Mi matrimonio con Pablo duró un mes, tenía un carácter terrible, era muy tosco. Una cosa era el Pablo a quien yo admiraba arriba del escenario, y otro ese hombre rudo con el cual me había casado. Yo me había casado con otro hombre, no con aquel que me electrizaba. Yo quería casarme en realidad con los personajes que ese hombre creaba y no con él. Bueno, esa historia y una obra teatral que se llama Pablo y Olinda, recreando ese breve amor de los actores, me hizo elegir esta obra cuando Olinda se separa de Pablo, se separa de esa compañía y pasa a otra compañía. Bueno, Aida Carballo, para quienes no la conocen, una grabadora porteña que nació en 1916 y falleció en abril de 1985. Si bien su vida no fue tan extensa como la de Lucrecia, creo que tuvo una larga vida también. Ella nació en el seno de una familia socialista. Su padre fue Raúl Carballo, un diputado por el Partido Socialista, que además fue ingeniero y docente en el Instituto Otto Kraus. Y menciono esto para empezar a contar sobre su biografía, porque creo que su padre fue un apoyo realmente importante en el desarrollo de esta carrera artística, no solo por el temprano fallecimiento de su madre, Josefina Abás, sino también porque promovió un entorno de corte laico en el que ella creció, y también una formación cultural muy amplia. Aida se formó en música, en idiomas, estaba embebida de todo un ambiente cultural que se desarrollaba en su casa, en la casa paterna, que en sus propias palabras fomentó su carrera. En el 1933, luego de un breve periodo en un liceo, ella decide abandonar la escuela e ingresar a la Escuela Nacional de Artes Decorativas de la Nación, donde comenzó sus estudios en los cursos para mujeres. En ese momento la academia tenía cursos segregados por la tarde para varones, por la noche para varones, y diurnos para mujeres. Y en dicha institución se egresa como profesora de Minjo en 1937. Y a partir de este momento ella va a comenzar una trayectoria que va a ser muy larga, que es la de la carrera docente. Va a comenzar dando clases en distintos liceos, en el Otto Kraus, donde su padre era vicedirector,
pero también en otros institutos técnicos. Y mientras va a empezar los profesorados de italiano, francés, va a continuar yendo a la academia en los cursos superiores de dibujo con Pío Colivadino y finalmente va a ingresar a la Escuela Nacional de Cerámica. Y de allí se va a recibir como experta en cerámica. Luego de todo ese derrotero, ella decide rendir el ingreso para la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, una escuela comúnmente conocida como Cárcova, que era una institución de formación culmine para artistas, donde un selecto grupo lograba ingresar. El ingreso realmente era difícil, de hecho ella tuvo que intentar ingresar 2 veces. La primera vez intentó rendir el examen para pintura y no lo logró, y en el 46 vuelve a intentarlo, pero decidiendo a último momento presentarse para grabado. Y esta decisión va a ser clave en los años venideros. Ella dice que, o en las entrevistas ha señalado que decide volcarse al grabado por las facilidades que tenía en el dibujo, pero probablemente esas facilidades se debían a esta larga trayectoria de una formación artística que ya contaba de muchos años. Y cuento todo esto porque me parece interesante pensar al artista como una artista polifacética. Si bien ha sido mayormente conocida por su producción gráfica, lo cierto es que se dedicó al dibujo, a la ilustración, ilustró libros, pero también durante 10 años ilustró diarios y publicaciones periódicas como La Nación. Se dedicó también a la cerámica, produjo y vendió cerámica. Entonces, su producción es un poco más amplia que solo el grabado. En estos años de la Escuela Superior de Bellas Artes va a comenzar a participar de algunos salones, como el Salón Nacional, donde estaba participando Lía también, pero también y sobre todo de los salones de acuarelistas y grabadores, que van a ser un espacio muy receptivo para la obra de los grabadores en general, pero también y sobre todo de las mujeres. Allí va a empezar a tener sus primeros premios, sus primeros reconocimientos, que van a ser sostenidos en el tiempo, ¿no? Va a obtener muchos premios. Pero creo que uno de sus mayores, ella señalaba que uno de sus mayores reconocimientos en verdad fue a partir de su serie de los colectivos, que quizás conozcan, que es una serie donde ella representa la urbe y el transporte urbano, los transeúntes, el amontonamiento dentro de los colectivos, las largas esperas en las paradas, los grafitis de la ciudad, la cartelería urbana. Y esa serie que ella le dedica tiernamente al pasajero del colectivo, en sus palabras, le va a otorgar lo que ella decidió resaltar como el mayor reconocimiento en su vida, que fue el reconocimiento que le dieron los trabajadores de los colectivos, los colectiveros, que le dieron un pase de por vida libre. Creo que esa anécdota pinta un poco el espíritu de Aída, ¿no? Su obra siempre dio cuenta de un profundo compromiso social y político con su tiempo. Y bueno, también de su proveniencia, ¿no? De una familia socialista. Pero creo que el otro gran reconocimiento que ha recibido Pide, que sigue recibiendo, tiene que ver con su trayectoria como docente. A mediados de la década de 50 ella ingresó a dar clases en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes de Manuel Belgrano, que es la foto que veíamos antes, donde está con sus estudiantes en el taller. También ingresó a dar clases en la Prilidiano Pueyrredón, hoy instituciones que siguen funcionando. La Prilidiano Pueyrredón hoy es la que funciona en la UNA. También dio clases durante muchos años en los distintos talleres que ella tuvo en su casa, en su hogar. Allí recibió a una gran cantidad de artistas que se formaron con ella y que aún hoy en día la reconocen como una gran maestra. En uno de los retratos de Aída Carballo que están pasando, hay uno que ella está sentada en un escritorio y hay una estampa sobre el escritorio que se llega a ver. Esa estampa se llama La Ciudadana, quizá algunos de ustedes la conozcan. Es un aguafuerte, aguatinta que ella imprimió a fines de la década del 50 y que presentó al Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel Belgrano en el 60. Y con esa obra va a obtener un segundo premio en ese salón. A mí en particular esa estampa me llama mucho la atención, me interesa, porque Aída ya allí está poniendo en juego en la imagen
una serie de elementos que van a ser característicos en su producción. Había contado antes que en sus primeras participaciones en el Salón Nacional y en los salones de la Sociedad de Acuarelistas y Grabadores a fines de la década del 40, ella había obtenido algunos premios. Estos premios habían sido sobre todo con ejemplares de la estampa El corazón, la calle y la lluvia, que quizás algunos de ustedes la conozcan, que es una estampa muy nostálgica, donde se ve un barrio con niñas jugando en la calle, con las vecinas en los pórticos, un personaje principal que presenta un pecho abierto con su corazón retratado de una manera muy realista y la lluvia le cae por arriba. Es una imagen muy melancólica. Para fines de la década del 50, cuando ya ella era docente y el contexto social en Argentina había cambiado rotundamente, pensemos que en este momento gobernaba Frondizi, se habían recrudecido las huelgas estudiantiles y de obreros, estas huelgas estaban siendo reprimidas de manera muy fuerte. Ella decide volver a representar la calle con un personaje femenino principal, que es esta ciudadana. Este personaje se presenta solo, rodeado de una ciudad sucia, cuyos edificios tienen toda una serie de tableríos y manchas en sus paredes. Ella es el personaje principal, que yo creo que se está retratando a ella misma, sostiene un periódico en su mano y su rostro de perfil direcciona la mirada hacia un cartel que por atrás nos pone en alerta, que dice textualmente alerta. Y esta imagen me parece interesante para pensar algunos puntos. En primer lugar, como este interés por representar la ciudad, ¿no? Y lo que sucedía en la ciudad. Un interés que a lo largo de los años va a ir sosteniendo, pero que cada vez lo va a hacer con mayor interés o con mayor crítica del contexto en algún punto. Y por el otro lado, este señalamiento del personaje femenino como ciudadana, ¿no? Pensar a la mujer como en el espacio público, titular de derechos y de obligaciones. Pensemos que a principios de la década del 50 ya las mujeres habíamos accedido al voto, habían empezado a votar. Entonces, esta idea de pensar el personaje femenino en el espacio público como titular de derechos y obligaciones. Bueno, esta estampa no es tan conocida quizás, pero les invito a que si alguna vez están dando vueltas por los bosques de Palermo, se acerquen al Museo Sívori, allí hay un ejemplar de la misma. Ella empezó trabajando como acuarelista. La acuarela era una práctica que a ella le interesaba mucho y que desarrolló mucho a lo largo de su vida, pero también se presentó mucho a salones de artistas decoradores. En realidad decorador quizás sería el término más preciso de aquello que como se nombraba a la actividad que ella hacía, por ejemplo, entre los 30s y los 40s. Gran parte de su obra tiene una dimensión que es de pieza única, ya que estamos con esta presentación, de original, digamos, de piezas que no son seriadas, y en ese sentido por ahí la dimensión de diseño también lo hace un poco difícil en términos de pensar algo seriado en la industria. Según su sobrina, ella se definía a sí misma como artesana. Así que bueno, tenemos una figura compleja en donde en realidad ningún término del todo nos convence. Pero bueno, en ese camino, ella provenía de una familia de clase alta, era la segunda de 5 hermanas, y de joven iba al Museo Nacional de Bellas Artes a hacer copias de un Moisés que había exhibido, el Moisés de Miguel Ángel. Parece que Atilio Quiapo, el director, en ese entonces le dio una sillita para que pudiera copiar y dibujar. Y esto nos lleva un poco a que en realidad ella no siguió ningún camino formal institucional en su formación. Ella podría haber ido quizás a alguna escuela de artes y oficios, profesional para mujeres, no fue el caso, tampoco fue a la Academia de Bellas Artes, que era otra posibilidad, sino que en eso que ella llamó como una educación del siglo pasado, se formó con la artista Leonie Matisse, que van a ver algunas imágenes que van por acá, y con ella empezó trabajando la acuarela, que luego exhibió en diversos salones. Pero probablemente, que es un poco lo que nos convoca, su práctica más reconocida sea el trabajo
trabajo en vidrio en las cristalerías Rigoló y también sus diseños de alfombras que hizo tanto para Dandolo y Trini y para el Espartano. En realidad, cuando ella ingresó a las cristalerías Rigoló, ya hacía varios años que tenía un reconocimiento en torno a la acuarela, había sido premiada, había trabajado en la prensa, en donde publicaban sus dibujos, había diseñado mobiliario, había hecho decoración de interiores, no entraba, digamos, sin conocimiento a esa fábrica, pero sí se definió como una analfabeta del vidrio cuando ingresó, ¿no? Le faltaba de algún modo el conocimiento de cómo trabajar el vidrio y también se destacó luego en el diseño de alfombras, que de algún modo quizás podemos pensar más asociado a la acuarela, por lo menos han quedado muchos de sus cartones, de sus diseños, de tapices, de alfombras asociados a eso. Eso en cuanto a su formación y actividad, pero en lo que compete a su reconocimiento, bueno, sabemos que recibió premios, que exhibió en diversos salones, que tuvo un reconocimiento internacional también, por lo menos bastante para una mujer en esa época, y también bastante para una práctica que no era muy reconocida, quizás no lo es del todo hoy en el ámbito artístico, que era el vidrio, el diseño de alfombras. Son prácticas que quizás en relación con otras artes plásticas reciben un menor reconocimiento. Pero bueno, un poco esa es la presentación de Lucrecia. Creo que en el marco de su actividad también hay mucho que quizás se pierde en términos de que en su formación, en el desarrollo de sus obras no siempre hay firmas, ¿no? Hay mucha vinculación con la industria que hace que algo de ella quede como disipado, ¿no? En términos de lo que uno esperaría que hay un artista académico, por lo menos lo que espera el campo artístico en general. Elegir una obra representativa de Lucrecia Moyano es difícil, por un lado porque ya tenemos una selección acá en vidrio, que imagino habrán visto, pero si no les invito a que se acerquen. En particular y en lo personal, a mí me parece que el vidrio tiene unas cualidades de versatilidad, tanto desde lo artístico como desde lo técnico y tecnológico, que pocos otros materiales tienen, porque tenemos ventanas de vidrio, tenemos celulares en donde es necesario el vidrio, y creo que el desarrollo de aquello que hizo Lucrecia con el vidrio fue uno de sus mayores desafíos en la práctica del vidrio artístico en Argentina, y creo que un poco a nivel internacional también. Entonces, si tuviera que elegir y no estuvieran exhibidas, probablemente me quedaría con ellas. Pero como verán en las imágenes que hay de Lucrecia, en muchas de ellas se la ve dibujando. Era una práctica que, como les dije, bueno, se había presentado a salones de acuarelistas. De chiquita su madre le había regalado un juego de acuarelas Winsor & Newton, dice ella. Y le gustaba muchísimo hacer bosquejos. Bosquejos en general, así es como la encuentran, digamos, para que trabaje en la prensa, porque estaba bosquejando en la playa de Mar del Plata. No paraba de hacerlo, y de algún modo el dibujo era la base de un montón de el resto de sus obras, ¿no? Sus obras en vidrio también eran la base para, el dibujo era también la base para sus obras en vidrio, ahí va, porque hacía un dibujo y a partir de eso trabajaba las piezas. Y si bien no es tan reconocido dentro de su trabajo, ella tiene algunos dibujos y bosquejos que hizo entre la década del 80 y la década del 90, es decir, que tenía, bueno, alrededor de 80 años, en donde ella salía, de repente viajaba, tenía algunos de viajes en Estados Unidos, algunos de lugares donde no se identifica del todo. Y acá les pido un ejercicio también de visualización, porque no tenemos la imagen, pero sí en pensar en esa necesidad de bosquejar, en donde si uno ve esos trabajos, en donde hay lápiz, hay acuarela y hay virome, ve también un trazo propio de la edad, un trazo que no es
ese trazo preciso de que uno se imagina de un artista, ¿no? Es un trabajo que, bueno, que empieza a cambiar en términos de cómo es el dibujo para alguien que, bueno, que ya tiene otra edad, pero que me parece lindo destacar porque nos habla de alguien que sigue teniendo cierta pasión y pulsión por seguir trabajando y por seguir creciendo en su actividad artística. Leonie es una pintora que nació en Francia en 1833 y ya con 15 años es admitida a la Academia Nacional de París de Bellas Artes, que recién a principios del siglo XX, en los primeros años, empieza a admitir mujeres, con lo cual es una de las primeras estudiantes mujeres de la Academia Nacional. Eso ya nos da una pauta que, si no me equivoco, con 15 años ya estaba formándose académicamente en pintura. Y por lo que nos cuentan los familiares y por la investigación, ella estaba llevando adelante una trayectoria profesionalizada de las artes, pero además pintaba sin parar, en todo momento. Tan así es que se conoce con su futuro marido, un asturiano que se llamó Francisco Villar, en la Alhambra, en España, mientras ella estaba pintando. Bueno, se casan y juntos vienen a vivir a Buenos Aires. Ella se va a sacar, empieza a pintar, se ubican en Turbera y desde ahí ella, y de la ciudad de Buenos Aires, desarrolla su carrera artística. Se forma, da clases como docente también, y Marisa contaba que fue docente de Lucrecia, y también habla mucho de su profesionalización, sus constantes envíos al Salón Nacional. En 1919, o sea, unos pocos años después de haber llegado a Buenos Aires, gana el primer premio único para extranjeros en el Salón Nacional, lo cual da cuenta de un reconocimiento en vida. Lo mismo pasa, y es algo que me encanta contar, que me encuentro con Leonie inesperadamente en lugares. Por ejemplo, recién llegando, y estábamos hablando, y en su oficina hay un original de Leonie Matiz, de alrededor de los 30, suponemos, o incluso hace unos fines de semana en San Antonio de Areco me encontré con una obra suya en un museo, con lo cual fue una artista coleccionada. Sin embargo, creo que más allá de las personas que nos interesa y que nos formamos en historia del arte, no es un nombre que a priori suena familiar a cualquier persona a la que se habla de artistas argentinos o argentinas. Entonces es interesante cómo, a pesar de que uno se la va encontrando en distintos lugares de la provincia, del país, no necesariamente tiene un renombre hasta ahora, y en este esfuerzo colectivo también de hablar sobre ella. Hace un par de años hubo una exposición de sus pinturas en el Cabildo. Es la única artista con firmas, la única artista mujer que firmó sus obras, que está en la colección del Cabildo Nacional. Así que, bueno, independientemente de eso, ella vive acá, pero viaja muchísimo, viaja por Argentina, viaja por Latinoamérica. Dicen que llegó a Perú en lomo de burro, con lo cual tiene como este espíritu imparable, y en estos viajes por Latinoamérica pintó más de 200 obras. Ahora cuando pasen vamos a ver, hay del norte, hay de Jujuy, hay de Bolivia, hay de Cusco, y va retratando y tiene una cantidad gigantesca de producción artística que es súper interesante. Y bueno, más allá de eso, la técnica que usaba sobre todo era la acuarela, era una técnica de capas que se llama gouache. Eso era lo que más utilizaba, pero bueno, además dibujaba, pintaba al óleo, etc. Sin embargo, como las obras más conocidas usan esto. Y bueno, voy a hablar en la próxima ronda sobre sus obras y de una serie en particular sobre la historia de la Plaza de Mayo. Leonie era muy versátil en sus pinturas, o sea, hacía retratos, hacía paisajes, retrataba la ciudad, hacía escenas costumbristas, pero esta serie en particular se destaca también por el vínculo a lo que nos trae hoy, que es que para realizarla tuvo que hacer un trabajo intenso de investigación histórica y archivística,
donde si ella llega en la década del 10, se interesa muchísimo por la revolución y por la independencia y por los tempranos 1800, y se adentra en todo esto para hacer toda esta serie de escenas históricas. Entonces, los cuadros que tengo acá y que tengo imágenes no están fechados, pero podemos estimar que son de los 1920-1930, pero se llaman, por ejemplo, Historia de Plaza de Mayo en 1807. Entonces ella investiga y reconstruye acontecimientos, escenas de un siglo atrás, y nos muestra también en conversaciones con otras investigadoras que la conocen, decíamos, es una artista sorprendentemente didáctica en un montón de niveles, y es muy curioso cómo no tenemos su iconografía presente en los manuales de historia, por ejemplo, como para también ver y poner una imagen a las historias de esa época. Y bueno, en esta serie, ahora cuando pase la miramos, básicamente lo que ella hace no es 100% fidedigna a ese momento particular, sino que quiere recrear como un pasado del sueño. Me acuerdo que me contaban que a lo mejor en esa época había barro, los vestidos estaban puestos de una manera para que no se ensucien. En cambio acá la gente va caminando como muy galante, muy impecable con los vestidos por la plaza, pero es sí como una manera de ella de no solo mostrar su labor de artista y de pintora y su técnica, sino también de una calidad de investigación sumamente interesante. Elvira Correa Morales es una pintora argentina que nació en Buenos Aires en 1893. ¿Se escucha? ¿Ahí? Sí. Elvira Correa Morales tuvo una formación que empezó muy tempranamente porque su padre era Lucio Correa Morales, reconocido escultor argentino de la década del 80, y su madre era Elina González Sacha, que era geógrafa y también pintora. O sea que su casa siempre estuvo llena de gente que pertenecía a la cultura y a la ciencia. Entonces desde muy pequeña tuvo la oportunidad de estar en ese círculo. Luego, más grande, tomó algunas clases con Sabriano, con Ripamonte, entre otros escritores y pintores, igualmente con su padre, estuvo mucho en el taller con su padre, y ya a los 19 años presentaba obras en el Salón Nacional. De hecho, tuvo 3 entregas en el Salón Nacional, que era algo bastante atípico para el momento, ¿no? Poder entrar a un salón que era básicamente de artistas varones. En realidad a los 24 años se casa, y acá es un punto de inflexión también en su trayectoria. Se casa con un señor apellido Viale, y con él se van al sur, se van a vivir al sur de Argentina, a Puerto Deseado, porque su esposo pone una farmacia. Y bueno, esos años que estuvo casada, que fueron aproximadamente 2 años, fue la época de la interrupción de su trabajo. Ella decide abandonar su trabajo por dificultades familiares. No tenemos muchos datos sobre eso, pero lo que tenemos es que era bastante adverso el clima familiar para, siendo una mujer esposa, continuar con su trabajo como artista. De todas maneras, enviuda rápidamente y vuelve a Buenos Aires, y ahí es la oportunidad de seguir formándose como artista. Sigue mandando salones, hace exposiciones en Buenos Aires, pero pronto se va a seguir su formación a Francia. Entonces ahí realmente toma contacto y es el periodo de mayor desarrollo de su obra, de su trayectoria. Además se forma en Alemania con Julia Wernicke, que es una pintora animalista, y después de varios años en París, donde también participa en la Sociedad Francesa de Bellas Artes, que era algo también casi privativo de hombres en ese momento, varones. Ella logra participar en esa Sociedad de Bellas Artes.
Y al tiempo vuelve a Buenos Aires, después ya de desarrollar su trayectoria ahí como pintora básicamente. Ella básicamente fue pintora, aunque también fue dibujante y tenía conocimientos de escultura. Cuando vuelve a Buenos Aires, la década del 30 ya estamos hablando, en 1934 forma parte del jurado del Salón Nacional, y eso también es un hito en su trayectoria y en la historia del arte, ¿no? Fue la primera mujer en ser jurado en el Salón Nacional. Después en 1936 se casa nuevamente, y acá creo que es una época también muy importante en su vida, no solo a nivel personal, sino también de su trayectoria, porque se casa con el escultor Rogelio Urrutia, no sé si lo conocen, es un escultor monumental, muy importante en la historia del arte argentino. Él había enviudado hacía un tiempo, le llevaba algunos años. Se casan y emprenden un proyecto muy interesante, que es el de la donación de su casa-taller, que Urrutia ya había comprado en 1920 y había refaccionado como casa-taller junto a su primera esposa, que era crítica de arte, Gertrudis Ravensman se llamaba, holandesa, y empiezan con el proyecto de donación del museo al Estado Nacional. Esto sucede en 1942, que fue un proyecto de Alfredo Palacios que lo llevó a cabo, lo propuso al Senado, y el museo se abre en 1949. Cuento todo esto porque en 1950, el museo abre en el 49 y su director fue Rogelio Urrutia, y en 1950 muere Rogelio Urrutia, con lo cual Lidia Correa Morales asume la dirección de ese museo, de este museo que indico hoy, y se convierte en la primera directora mujer del Museo Nacional. Había tenido antecedentes ya, Cristina Rivademat había sido directora del Museo de Bellas Artes de La Plata, pero era un museo provincial. O sea, ella fue la primera directora del Museo Nacional. Y a partir de ahí, toda su actividad artística, todas sus pinturas, que justo están pasando ahora algunas de sus pinturas, quedan relegadas. Todo este periodo que fue muy productivo hasta la década del 50, inclusive, los años 40 también, queda postergado a partir que ella asume la dirección del museo. Sobre esta parte no voy a contar mucho, voy a resumir. Ella está durante 25 años como directora del Museo Casa de Urrutia, que está en Belgrano, y lleva adelante realmente un plan de gestión súper profesional. Asume un programa de publicaciones, logra imprimir el catálogo, logra imprimir postales, difusión, cuadernos, pero todas las publicaciones, la gestión de ese museo y lo que llevó adelante, la conservación y la reproducción de obras, estuvo ligado a poner en valor la figura, por supuesto, de Rogelio Urrutia. Ella lo asumió así, creyó en este proyecto, dejó de lado su formación, su trayectoria de artista, y se dedicó durante 25 años a gestionar ese museo como prioridad, porque aparte su obra está en este museo. Podría haber también hecho un plan de difusión de su propia obra, pero no lo hizo, ¿no? Y muere en 1975 siendo la directora de este museo. Bueno, como les contaba, Lidia Correa Morales fue básicamente pintora, y entre los géneros que trabajó están las naturalezas muertas, las encontramos en varios museos de Argentina. También tiene una serie de bailarinas que las hizo yendo regularmente al Teatro Colón. Pero la obra que elegí, que me parece significativa, y vamos a ver si aparece, va a ser fácil de identificar, se llama Despertar, que es de 1935, es un óleo que conservamos hoy en el Museo Casa de Urrutia, y es interesante porque es una mezcla de dos géneros. Es por un lado un desnudo y por otro lado un autorretrato. Esto, estamos pensando en 1935 también, fue algo bastante especial para la época, ¿no?
De todas maneras, a ver si aparece en algún momento, vamos a ver que es un desnudo idealizado, es decir, no es un desnudo de índole naturalista, pero sí es una contribución que creo que hace Elía Correa Morales en su época a este desarrollo de la pintura realizada por mujeres, ¿no? Como digo que es idealizada, no es que estamos viendo la cara, un retrato muy puntual de ella, pero sí lo sabemos porque tenemos dibujos de la misma época de Irurtia, de desnudos femeninos, que son retratos desnudos de Elía Correa Morales. O sea, cruzar esos dibujos con la obra, justamente es esta, Despertar, Elía, nos da la pauta que es un autorretrato y es un desnudo femenino, su propio desnudo. Y bueno, quería remarcar con eso que quizás a diferencia de Olinda, que lo escuchaba recién con su matrimonio con Podestá, ¿no? Su matrimonio con Irurtia fue un matrimonio que fue de pura colaboración, ¿no? Ella ya lo conocía de antes de casarse porque él había sido discípulo de su padre, con lo cual ella poco creció conociéndolo a Irurtia, después había sido su maestro y después fue su esposo. Irurtia tuvo, durante el tiempo que vivieron juntos casados, realmente tuvieron un trabajo en colaboración, es decir, Irurtia, y ella reconoce en sus memorias, que Irurtia fue una persona que estimulaba mucho su trabajo, que le incitaba más de lo que ella misma pensaba que podía llegar a ser. Y eso creo que también es un rasgo particular de la época. Si bien yo creo que de todas maneras, esto lo hablamos en la próxima ronda, creo, sigue siendo difícil, y por algo yo estoy contando quién era Elía Correa Morales, porque no es muy conocida, estuvo a la sombra de Irurtia, más allá de que él fue un gran colaborador y entusiasta de su obra, ¿no? Pero bueno, los invito a que vean Despertar,